Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 15 de Matemática 2 Invierno. Comenzamos un nuevo eje, el último eje, ¿ya? Que es probabilidad y estadística, ¿ok? La unidad que vamos a ver hoy día es estadística y el tema son las medidas de dispersión, ¿ok? Entonces vamos a recordar lo que es la desviación estándar, la varianza, ¿cierto? Y terminamos con ejercicios pares, ¿de acuerdo? Entonces, en estadísticas hay tres tipos de medidas. Están las medidas de tendencia central, ¿ya? Que son la moda, la media aritmética o también llamado promedio, ¿cierto? Y la mediana, ¿sí? Son las que tienden a estar en el centro, como dicen, medida de tendencia central, ¿ya? También están las medidas de posición, ¿ya? Y ahí están los cuartiles, los percentiles, los quintiles, los deciles, etc. Y por último están las medidas de dispersión, ¿ya? Que está la desviación estándar, la desviación media, el rango, ¿ya? La varianza, ¿sí? Y nos dicen qué tan concentrados o no están los datos, ¿ya? Con respecto al promedio, ¿ya? O a la media aritmética, o simplemente media, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a trabajar en estos conceptos de medidas de dispersión y algunos ejercicios muy simples para que ya la próxima clase hacemos ejercicios un poco más complejos, ¿ya? Entonces, medidas de dispersión, la desviación estándar, ¿sí? Dice ahí, es una medida de dispersión, obvio, y nos indica cuánto tienden a alejarse los datos del promedio. Alejarse o a juntarse, ¿cierto? Mientras más juntos o cerquitas o estén a una distancia más pequeñita con respecto al promedio, menos dispersos son, ¿cierto? Por lo tanto, la muestra es más confiable para poder tomar una decisión. Para eso es la estadística, ¿cierto? Como no tenemos la capacidad de adivinar el futuro, tenemos que trabajar con estadística, con probabilidades, etcétera, para así poder tomar buenas decisiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una encuesta que se haga a nivel país, ¿cierto? Para que el gobierno o el Estado pueda tomar decisiones. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, que es el censo, ¿cierto? Entonces, el censo nos preguntan cuánto es nuestro grado de escolaridad, en qué tipo de casa vivimos, cómo está nuestra salud. Entonces, recogiendo todos esos datos, ¿sí? Pueden tomar algunas decisiones. Mira, la gente está más enferma, entonces hagamos programas de gobierno donde podamos inyectar más dinero en salud. Oye, mira, la escolaridad es baja, por lo tanto, tomemos la decisión de darle más dinero e inversión a educación pública, ¿cierto? Entonces, la estadística sirve para eh, observar cómo está la situación, ¿ya? Nunca va a ser exacta, ¿ya? Porque de partida, el censo, que es el ejemplo que estamos tomando, lo ideal es entrevistar a todas las personas, pero jamás va a ser un 100%. Por eso, de una población, que en este caso sería Chile, es una muestra, porque no creo que puedan, ojalá, encuestar a todos, ¿sí? Y ahí sabemos cuántos somos, porque el último censo no, parece que nos salió muy bueno, entonces no sabemos con exactitud cuántos somos, ¿cierto? Hay una tendencia que dice que somos 18 millones, ¿cierto? Pero la idea es recoger todos esos datos, como te digo, para ir llevándolos a un estudio estadístico y así poder tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, volviendo a la desviación estándar, para calcular la desviación estándar, ya que la podemos reconocer con una S mayúscula o también con esta letra griega que nunca sé cómo se llama, pero yo le digo orejita de perrito, ¿ya? Esa también puede ser el símbolo que nos hace reconocer la desviación estándar.
Se utilizan las siguientes fórmulas, ¿ya? Vamos a tener dos fórmulas, ¿ya? Una para datos no agrupados, ¿ya? Por ejemplo, que no tienen una frecuencia, la frecuencia es 1 solamente, ¿ya? Datos no agrupados son datos, una muestra pequeñita de 5 a 10 datos, ¿ya? Y que no se repiten. Por eso no están agrupados según su frecuencia de aparición, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, viste, aquí está la letra griega que le digo orejita de perrito, y está dado, fíjate, por la raíz cuadrada, ¿cierto? De la diferencia del dato y el promedio, o la media aritmética. Entonces, para poder calcular la desviación estándar, lo primero que tengo que hacer es calcular su promedio de los datos, ¿sí? Porque todo esto gira en torno al promedio, ¿sí? A veces te dan el promedio, entonces no hay que calcularlo, pero si no te lo dan, tenemos que calcularlo, ¿sí? Y la diferencia, ¿cierto? Porque necesitamos saber esa distancia entre el dato y el promedio y lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué lo elevamos al cuadrado? Porque como recién dije, es una distancia con respecto al promedio, no puede ser negativo. Las distancias no son negativas, ¿ok? Y lo vamos a dividir toda esta sumatoria por n, y n sería el número de datos, ¿ok? O el tamaño de la muestra, que también se le dice. Para los datos agrupados, la única diferencia es la misma fórmula, ¿ya? Pero esta diferencia del dato y el promedio elevado al cuadrado lo multiplicamos por su frecuencia, ¿ya? Frecuencia, ¿cuántas veces aparece? Ya, 3 veces, ¿cachai? Entonces, multiplicamos, después de calcular la diferencia elevada al cuadrado, lo multiplicamos por 3, si fuese esa la frecuencia, ¿ya? La frecuencia absoluta. Y lo vamos a dividir. Aquí aparece una suma de las frecuencias, pero en el fondo es también n, el número total de datos o el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para poder calcular desviación estándar. ¿Ok? Otra, no, vamos a ver las propiedades de la desviación estándar, ¿ya? Esto nos sirve ya para obviamente resolver ejercicios, pero también cuando se les ocurre a los que hacen la PAES preguntar cosas conceptuales, ¿ya? Entonces, sea X una variable aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Al azar, ¿ok? Y K un número real. Un número real, un número positivo, negativo, decimal, fracción, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos la desviación estándar de una variable aleatoria, tiene que ser siempre mayor o igual a 0. ¿Ok? Siempre. No puede ser negativa porque como es una distancia, no puede ser negativa. ¿Ya? Bueno, aquí repite que la desviación estándar de un número real, ¿ok? Es igual a 0. ¿Ok? Si nosotros a esta variable aleatoria le sumamos un número, ¿ya? Sigue siendo la misma desviación estándar, ¿ya? Porque es típico, hay un ejercicio que siempre aparece que dice, ¿qué pasa con la desviación estándar si nosotros a todos los datos aumentan en 2 unidades? Entonces tú no te pongas a hacer el cálculo de nuevo, po. Ya por propiedad sabemos que es lo mismo. ¿Cachai? Porque hablamos de distancias y las distancias se mantienen constantes si a todos por igual le sumamos ciertas unidades o un número real. ¿Ok? Eh, el producto entre una variable aleatoria, ¿ya? Y un número real, podemos separarlos. Este número real puede salir y anteponerse a la desviación estándar multiplicándose. ¿Ya? Son detallitos que los podemos ir recordando a medida que aparezcan en las preguntas, ¿ya? Otra medida de dispersión es la varianza, ¿ya? Y la varianza es otra medida de dispersión, como dice ahí, que corresponde al cuadrado de la desviación estándar. Entonces, si tú calculaste la desviación estándar,
La varianza, ¿ok? La vamos a calcular, ¿cierto? Elevándola al cuadrado, ¿ok? Elevando al cuadrado la desviación estándar. Puedes reconocerla con una S o con esta letra así al cuadrado, ¿ok? Entonces, también lo mismo, ¿ya? Lo mismo, las mismas propiedades, ¿ok? Salvo esta, que si tú sacas un factor común, ¿cierto? Que es real y se antepone a la varianza, a diferencia de la desviación estándar, este valor sale con un número al cuadrado, ¿ok? Esa es la única diferencia. Vamos a ver ejercicios ahora, ¿ya? Entonces, dice, este es un problema conceptual, ¿ya? Dice, en un problema de cálculo de desviación estándar, un alumno procedió a efectuar los siguientes pasos, ¿ok? Y dice así, calculó la media, ¿ok? Calculó la media. Le vamos a poner aquí un sombrerito a X porque ahí. Calculó la media. ¿Qué es la media? El promedio, la media aritmética. Por supuesto, cuando queramos calcular una desviación estándar, lo primero que tenemos que saber eh, es el promedio de estos datos, porque este valor lo vamos a incluir en todos los pasos de la aplicación de la fórmula, ¿de acuerdo? Paso 2. Restó la media, promedio, de cada valor individual para tener una lista de desviaciones de la forma, aquí va así. Por supuesto, tenemos que hacer la resta, ¿cierto? Eso va bien. Vamos bien con los pasos que ha seguido esta persona, ¿sí? Paso 3. Elevó al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2, por supuesto, ¿cierto? Porque si nosotros traemos la fórmula, dame un segundo, si traemos la fórmula, vamos a llevarla para datos agrupados porque si es no agrupados, igual podemos ocuparla sin estar multiplicando por su frecuencia, ¿cierto? Ahí. Entonces, para ir chequeando los pasos que ha seguido. ¿Ok? Entonces, paso 3, ¿qué hizo? Ya los habíamos leído. Elevó, ahí. Elevó al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Está perfecto. ¿Sí? Vamos bien. Vámonos al paso 4. Dame un segundo. Ahí está. Sumó todos los cuadrados obtenidos en el paso 3. Ya, bien. Aquí lo que está haciendo es aplicar la fórmula, ¿cierto? Pero con datos no agrupados, porque no vemos la multiplicación por su frecuencia, ¿cachai? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Elías? Sí, profe. Sí, sí, ya. Después dividió el total del paso 4 por n, o sea, el total de valores, el tamaño de la muestra. Por supuesto, vamos bien. Y calculó, paso 6, la raíz cuadrada del resultado del paso 5. También está ok. Por lo tanto, ¿en cuál paso el alumno cometió el primer error? No cometió errores, ¿cierto? Bueno, se hace la diferencia que no, insisto, que no multiplicó por la frecuencia, pero puede que sea que calculó la desviación estándar para datos no agrupados, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál paso el alumno cometió el primer error? Alternativa D, no cometió errores, ¿cachai? No cometió errores. Así que ahí estaría el ejercicio 1. Vámonos al ejercicio 2. ¿En cuál de los siguientes conjuntos la varianza es menor? ¿Ya? Entonces tendríamos que calcular la varianza para cada uno de ellos, pero son datos chiquititos, entonces no nos demoramos tanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nosotros pegamos la fórmula nuevamente para que, pero la de datos
estos son datos no agrupados, así que podemos ocupar esta fórmula, ¿ok? Entonces la vamos a dejar aquí arribita para recordarla. Después uno igual se la aprende, ¿no? No es nada del otro mundo. Ok, entonces calculemos la varianza para la alternativa A. Muy rápidamente, la varianza, pero primero tenemos que calcular el promedio, ¿cierto? Después la desviación estándar y después le aplicamos raíz cuadrada y nos queda perdón, lo elevamos a 2 y nos queda la varianza. Entonces, fíjate bien, nos queda el promedio sería la suma de todos los datos. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 8, 14, más 9, 23. ¿Cierto? ¿Está bien? 10, 14, 23, dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. Ay, nos queda un decimal. Nos queda un decimal. ¿En cuál de los siguientes conjuntos la varianza es menor? Ya, nos queda un decimal. Lo voy a calcular rápidamente para que no tengamos, eh, no perdamos tiempo en eso. Estoy abriendo la calculadora. 23 dividido entre 5. 4,6. 4,6, ¿ya? Entonces, fíjate bien. Vamos a calcular la desviación estándar, ¿cierto? Entonces nos queda 1 menos 4,6 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 menos 4,6 al cuadrado, más 3 menos 4,6 al cuadrado, ¿cierto? Lo voy a hacer más pequeñito para que podamos, lo vamos a correr para que nos quede el espacio. De nuevo, entonces, la alternativa A, el promedio, era 23 partido era entre 5 y eso era 4,6, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar sería la diferencia entre 1 menos 4,6 al cuadrado más 2 menos 4,6 al cuadrado más 3 menos 4,6 al cuadrado más 8 menos 4,6 al cuadrado más 9 menos 4,6 al cuadrado. Todo eso ahí bajo una gran raíz y dividido entre 5. Entonces, sería, esto me lo incluí porque igual es bastante largo, pero para que recordáramos cómo poder eh, calcularlas. Entonces, esto nos queda, esta diferencia nos queda menos 3,6 al cuadrado, nos queda 12,96 más 4,6 menos 2, 2,6, nos queda al cuadrado 6,76. Yo creo que debe haber una forma más corta de, de resolverlo, porque no creo que en la prueba aparezca un ejercicio donde te hagan hacer todo este gran cálculo, ¿ya? Pero yo lo, insisto, yo lo agregué para eh, para poder recordar cómo se calcula esto, ¿ya? Por eso, pero un ejercicio así tan largo no creo que aparezca. Ya, 1,6 al cuadrado nos queda, estamos haciendo la diferencia entre 3 y 4,6, nos da 1,6, pero al cuadrado 2,56, más 8 menos 4,6, 3,4.
al cuadrado nos queda 11,56. 11,56 más 9 menos 4,6, 4,4, ¿cierto? Al cuadrado 19,36. Entonces, todo eso dividido entre 5. Entonces, 12,96 más 6,76 más 2,56 más 11,56 más 19,36. Nos queda 53,2 partido entre 5. Nos queda ahí raíz de 10,64. Y la raíz de 10,64 nos queda 3, más o menos 3,3. ¿Ya? 3,3. ¿Ok? ¿Sabes cómo también podríamos? Bueno, ahí calculamos, ¿sí? ¿Cómo podríamos saber qué tan homogéneos son? ¿Ok? Porque mientras más pequeñita es la varianza, más homogéneo es los datos, ¿ya? Más cerca del promedio está. Pero si uno empieza a mirar, si el promedio de la alternativa A es 4,6, ¿ya? Su desviación estándar o varianza también es cercana a 3, ¿cierto? Pero fíjate que es 1, 2, 3 y se salta al 8, ¿cachai? Entonces ahí los datos se dispersan, se alejan, ¿cierto? Del promedio. Acá tenemos 1, 3, 4, 7, 5, también son bastante heterogéneos, pero la C, te fijas, 10, 11, 12, 13, 14, son más homogéneos. ¿Te fijas cómo es la lógica que uno también podría seguir? Entonces, si le calculamos la varianza a la alternativa C, lo más probable es que nos dé un valor más pequeñito con respecto a todas las otras varianzas. También es una posibilidad de poder analizar cuál la tiene menor, ¿ya? Entonces, para corroborarlo, tendríamos que, en forma muy matemática, calcular todas las varianzas. Pero si con una simple inspección podemos decir que la alternativa correcta es la C, porque los datos son más homogéneos. Su diferencia es 1, ¿cachai? Y acá es 1, es 1, es 5, es 1, ¿cachai? Acá es 2, 2, 2. Ah, bueno, aquí es 2, pero es más grande la diferencia entre un número y otro que los datos de la alternativa C, ¿cachai? Como ese es el pequeño análisis que le podemos hacer. ¿Ok? En la D, te fijas, también va de 2 en 2. Entonces podrían tener una varianza parecida entre ellos. ¿Cachai? Y esta es como más desordenada. La más homogénea, la alternativa C. Sigamos avanzando. Dice, si de un conjunto de datos solo se conoce la varianza, ¿ya? Si de un conjunto de datos solo se conoce la varianza, entonces siempre se podrá determinar, ¿ya? El rango también es parte de las medidas de dispersión. Y el rango, aprovechamos de recordar, es el dato mayor, ¿ok? Menos el dato menor, ¿ok? Con esa diferencia nosotros podemos calcular el rango, ¿ya? Pero si nosotros conocemos el valor de la varianza, no puedo saber el rango, ¿ya? Tampoco puedo saber el segundo cuartil, una medida de posición. No.
El rango intercuartílico tampoco puedo saberlo, pero sí puedo saber la desviación estándar, ¿cierto? ¿Sí? Aplicándole la raíz cuadrada. Y ahí sabemos porque tienen una estrecha relación, o sea, alternativa D. Otro ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto de un conjunto de n elementos? ¿Ok? No sabemos cuántos elementos son, sabemos que solamente nos dicen n elementos. ¿Sí? Entonces, letra A, vamos a ver cuál es verdadera. La varianza de los n elementos es igual a n cuadrado. ¿Verdadero o falso? Acuérdate que n es el tamaño de la muestra. Es el tamaño de la muestra. Entonces, ¿es igual a n al cuadrado? No, ¿cierto? Porque si fuese n la desviación estándar, claro, podríamos decir que n al cuadrado eh, es la varianza. Entonces, esto es falso. Alternativa B. La varianza no puede ser menor que la desviación estándar. La varianza no puede ser, no, sí puede ser. Entonces, falso. ¿Ok? C. La suma de las frecuencias relativas es mayor que 1. Tampoco lo podemos saber, ¿ya? Porque a veces la suma de las frecuencias relativas es mayor que 1, ¿no? Porque a veces pueden ser negativas, ¿cierto? Entonces tampoco con esta información que nos da el enunciado, no podemos decir, saber si es mayor que 1 o no. Puede ser negativo, puede ser 0, ¿cachai? Entonces también es falso. La suma de las frecuencias absolutas indica el tamaño de la muestra. Por supuesto, la suma de las frecuencias. Y uno lo ve aquí. Si retrocedo, aquí en la fórmula dice, aquí está la sumatoria de las frecuencias. ¿Cachai? Entonces, sí podemos saber con eso el tamaño de la muestra. O sea, esto es verdadero. ¿Ok? Otro ejercicio dice, la media aritmética de 41 enteros consecutivos es 72. La media aritmética, o sea, el promedio. Si no se consideran los 10 enteros menores, o sea, los 10 primeros, ¿cierto? Entonces, respecto de este nuevo conjunto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, el nuevo rango es menor que el rango original. Es menor. Entonces, si nosotros tenemos la media aritmética de 41 enteros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, no, hace 40 no voy a escribir 42 números, pero quiero 8, 9, 10 y más 42. ¿Ya? Tengo no, tengo todos esos datos. No es más 42, es coma 42. ¿Cierto? Entonces, si el rango es la diferencia entre el dato menor, o sea, S, y el dato mayor, ¿sí? Entonces, el rango primero, sin descontar los números, sería 42 menos 1, que es 41, ¿cierto? Pero si le descuento los primeros 10, ya, imagínate que es 11. O sea, de acuerdo a esta lógica, el siguiente es 11, ¿sí? Entonces el rango nuevo, al descontar estos 10 enteros, nos quedaría 42 menos 11. Y eso sería 1, sería 3, 31. El rango, la letra A dice, el nuevo rango es menor que el rango original.
Y ya sabemos que eso es verdadero. Y eh, nos sigue analizando lo que va después. Si está muy seguro, pero igual vamos a ir analizando. B. La nueva media aritmética es 10 unidades mayor que la original. No, eso no es una correlación. No tiene nada que ver. Después, su desviación estándar es igual a la del conjunto original. No, también es falso. Cuando es igual es cuando tú le sumas un valor constante a cada uno de los datos. Ahí no varía, ¿ya? Pero si le quito datos, por supuesto, la desviación estándar va a cambiar, ¿cierto? Ambos conjuntos tienen la misma desviación media. Tampoco, tampoco, falso. ¿Ok? Otro ejercicio. Dice, según la información entregada en la tabla adjunta, ¿cuál es la desviación media de los datos? Ya, desviación media es otra medida de dispersión, ¿ya? Entonces, en el fondo son 4 medidas de dispersión. El rango, ¿cierto? La desviación media, ¿ok? La desviación estándar y la varianza. ¿Ok? Con esos 4 conceptos vamos a trabajar, ¿cierto? Dame un segundo, desviación, que esto no lo... Ya. La desviación media, que la podemos reconocer así porque está relacionada con el promedio, ¿ya? Va a estar dado por la sumatoria de la diferencia entre el dato, ¿cierto? Menos su promedio, ¿cierto? Y todo eso partido entre el tamaño de la muestra. Entonces, para poder calcular esto, primero tenemos que encontrar el promedio. Y el promedio va a estar dado por el producto del dato y su frecuencia, ¿cierto? Entonces tenemos 1 por 2 más 3 por 5, ¿cierto? 3 por 5, 1 por 2, más 4 por 2, estamos calculando el promedio, más 5 por 1, ¿cierto? Ahí. Y todo eso dividido, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? No hay 1, 2, 3, 4, sino que la sumatoria de la frecuencia, ¿sí? Entonces, esa sumatoria sería 2, 7, 7 son 10. Ese sería el valor de n, ¿ya? Porque aquí ya estamos frente a datos agrupados, ¿de acuerdo? A datos agrupados. Entonces, sería 10. X sería 2 por 1, 2, más 3 por 5, 15, más 4 por 2, 8, más 5 por 1, 5, partido entre 10. Acá tenemos 10, 20, o sea, 30, partido entre 10. Entonces el promedio, la media, sería 3. Y ahora vamos a resolver el valor de la media aritmética, perdón, de la desviación media, ¿cierto? Para saber el valor, ¿cierto? Estoy mirando la fórmula, sí, sí está, porque esta es para datos, la que puse es para datos no agrupados, ¿cierto? Entonces, dame un segundito, necesito una imagen, porque todo cuando busco algo no lo encuentro. Del dato. Dame un segundito. Ok, está bien. Como estamos frente a datos agrupados,
tenemos que multiplicarlo por su frecuencia absoluta, cada una de esas diferencias. Entonces, tenemos la desviación media va a estar dada por valor absoluto, porque como es una distancia, tenemos que su resultado ser positivo. Entonces, el primer dato es 1. 1 menos el promedio por su frecuencia, que es 2. Más el otro dato, 3 menos 3 por su frecuencia, que es 5, ¿cierto? Ahí. Más 4 menos el promedio por su frecuencia, que es 2, más promedio, perdón, valor absoluto, 5, ahí, menos 3 por su frecuencia, y todo eso dividido entre 10. Después tenemos, aquí al ladito, 1 menos 3 menos 2, pero como es valor absoluto, es 2. Y por 2 sería 4, ¿ok? 3 menos 3 es 0. Por 5, 0, ¿cierto? Después, más 4 menos 3 es 1. Por 2 es 2. 5 menos 3 es 2 y 2 por 1, 2. Todo eso dividido entre 10. Luego, la desviación media sería 8 partido entre 10. O sea, si miramos las alternativas, están con decimales. Entonces, sería 0,8 la desviación media de esos datos agrupados. ¿Ok? Sigamos avanzando. Dice, entre los 10 funcionarios de una biblioteca pública se registró el número de ausencias en el último año de cada uno de ellos. 0, 0, 0. Bueno, ahí están los datos. ¿Cuál es la desviación estándar de esta muestra? Ya, vamos a calcular la desviación estándar rápidamente, pero primero tenemos que calcular el promedio, ¿cierto? O media aritmética. Tenemos que sumar todos los datos. Bueno, los ceros no suman. 2, 4, 6, 10, 20, 30, ¿cierto? 30. 2, 4, 6, 10, 20, 30. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente es 3 el promedio, ¿ya? Y son datos, sí, podemos decir que son datos agrupados. Entonces, vamos a calcular. Voy a guardar porque se está quedando medio pegado. Por si se cierra. Ya, vamos a calcular entonces la desviación estándar. Y tenemos el paréntesis, el primer dato, 0 menos el promedio, ¿cierto? Al cuadrado por su frecuencia, que es 3, ¿sí? Porque hay 3 ceros, ¿ok? Más, tenemos el otro dato, es 2 menos el promedio al cuadrado. ¿Cuántas veces está el 2? 3 veces su frecuencia. Más 4 menos 3 al cuadrado por 2, porque se repite 2 veces. Más 6 menos el promedio al cuadrado por 1, porque está una vez. Ya, pongámosle 1 igual. Más 10 menos 3 al cuadrado y también por 1 porque está una vez. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos datos eran? 10. ¿Ok? Sigamos. Tenemos, fíjate bien, 0 menos 3 al cuadrado, 9. Por 3, 27. ¿Ok? De nuevo, 2 menos 3 menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Después, 4 menos 3, 1. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 6 menos 3,
3. 3 al cuadrado, 9. Por una, 9. 10 menos 3, 7. Al cuadrado, 49. Por una, 49. Entonces, todo eso partido entre 10 y bajo una raíz cuadrada. Sumamos. Tenemos 30, ¿cierto? 30, 39, 41, ¿cierto? 41 y 49 sería 0. Nos queda 4, 8, 90, ¿cierto? Entonces nos queda 90 partido entre 10, ¿ok? Y eso sería raíz de 9, ¿ok? Raíz de 9. Esa sería nuestra desviación estándar. Alternativa B, ¿ok? Otro ejercicio. Los tiempos empleados por 5 secretarias para hacer un trabajo fueron 4 minutos, 6 minutos, bueno, ahí están los datos. ¿Cuál es la varianza de esta distribución? ¿Cuál es la varianza de esta distribución? Entonces tenemos que ahora calcular nuevamente y saber cuál es la alternativa correcta. ¿Ok? Entonces, dame un segundo tenemos que calcular primero el promedio, ¿cierto? El promedio. Por lo tanto, vamos a tomar los datos. Sería 4 más, vamos a calcular la media, ahí 4, 6, 10, 10, 20, ¿cierto? Ahí tenemos 10, ahí tenemos 20, 28, 28 y sería 28, 35. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, aunque me lo están diciendo, ¿cierto? Entonces el tamaño de la muestra es 5. Lo vamos a dividir entre 5 y el promedio sería 7, ¿ya? Ahora vamos a calcular la desviación estándar para luego calcular la varianza, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente, estos son datos no agrupados, por lo tanto, 4 menos 7 al cuadrado más 6 menos 7 al cuadrado, ¿sí? Más, paréntesis, 7 menos 7 al cuadrado más 8 menos 7 al cuadrado más 10 menos 7 al cuadrado, ¿cierto? Todo eso dividido entre 5, ¿cierto? Dividido entre 5, ahí, y todo eso bajo una raíz cuadrada. Sigamos. Tenemos la diferencia 4 menos 7 menos 3 al cuadrado 9, más 6 menos 7 menos 1 al cuadrado 1, más 7 menos 7, 0 al cuadrado 0. 8 menos 7, 1 al cuadrado, 1, más 10 menos 7, 3 al cuadrado, 9. Y todo eso bajo esa raíz dividido entre 5. Sumamos 10, 10, 20, 20 quintos, ¿cierto? 20 quintos. Y eso sería raíz de 4. Pero eso es la desviación estándar y la varianza está al cuadrado, por lo tanto sería 4. Claro, lo elevamos al cuadrado, se cancela el exponente y la raíz nos queda 4, o sea, alternativa A. ¿Ok? Otro ejercicio. Las alturas de 12 niñas, estudiantes de cuarto medio, son las siguientes. Ahí están.
¿Cuál es el rango de las alturas? Entonces, para poder calcular el rango, acuérdate que el rango es el dato mayor, también le podemos poner X, yo le puse D recién de dato, da lo mismo. El valor mayor o el dato mayor menos el dato menor, ¿sí? Entonces, vamos buscando el dato mayor. Y el dato menor, por supuesto, mira, 151 centímetros sería como el más pequeñito, ¿cierto? No hay nadie más que mida menos de 151, ¿cierto? ¿Y quién es la más alta? ¿Quién sería la más alta? La más alta, 165, 168. Esta niña sería la más alta, ¿cierto? Sí, 168. ¿Está bien? Estaban al ladito, estaban juntitos los datos. Sí, ellos serían. Entonces tendríamos que hacer la diferencia. Vamos a guardar un poquito para que no se pierda lo que hemos escrito. Entonces hacemos la diferencia entre 168 y 151, ¿sí? Para poder calcular el rango. Dame un segundo porque ahora está diciendo que no responde. Ahora sí está respondiendo. Ok. Pucha, se quedó. Ahí se despegó. No responde, dice. Esperemos que no se cierre. Estamos esperando. Estamos esperando. Paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia. Mucha paciencia. Y ahora sí. 151. Vamos a hacer la diferencia. 7 es 1, es 0. Entonces, ¿cuánto es el rango de esas estaturas? 17 centímetros. O sea, alternativa D. ¿Ok? Y el último, si no me equivoco, claro, dice, las temperaturas registradas en determinada localidad el mismo día de cada mes y a la misma hora durante un año fueron. Y ahí están todos las temperaturas registradas. ¿Cuál es el rango de estas temperaturas? Ya. Y lo mismo que el ejercicio anterior. Rango, buscamos la temperatura más alta y luego buscamos la temperatura más baja. Entonces, por lo que estoy mirando aquí, creo que la más alta serían 34 grados Celsius, ¿cierto? 34. Y la más baja, por lo que veo, es un gradito, ¿cierto? No hay temperaturas negativas. Un gradito, menos un grado. Por lo tanto, ¿cuál es el rango de esas temperaturas? 33 grados Celsius, o sea, alternativa B. ¿Ok? ¿Ok? Ok, ya. Esos son los ejercicios que les tenía preparado para medidas de dispersión. Próxima clase vamos a continuar, y me quedé pegada, vamos a continuar con ejercicios ya más complejos de este concepto. Vamos a detener.